Ayer, en un interesante reportaje publicado en la sección Ideas del diario La Nación, el politólogo y cofundador del Club Político Argentino Vicente Tito Palermo explica con enorme sencillez un concepto fundamental acerca de la democracia. Dice, la democracia no está para resolver los problemas de la gente. Es un marco de reglas que te protegen, te permiten expresar y hacen posible la cooperación. Luego hace una comparación con un equipo de fútbol. Si uno pertenece a un club que sale mal parado en un partido, no piensa, tengo que cambiar de equipo. Puede cuestionar a los jugadores, al técnico, a la suerte o a lo que se le antoje, nos quiere decir el ensayista, pero no se le ocurre que haya que cambiar las reglas o abandonar el juego. Es tan sencillo el concepto que merece una enorme atención porque atiende a uno de los aspectos más frágiles de nuestro sistema institucional. A pesar de que llevamos ya un largo recorrido, más de 40 años, desde la recuperación de la soberanía popular, cada vez que nos topamos con una crisis o una epidemia de desánimo, tenemos que reafirmar que la solución no vendrá de un profeta, sino de la buena actuación del conjunto. Ahora mismo, cuando la vida institucional vuelve a mezclarse con operaciones de inteligencia, o como uno quiera denominar a esas guerras de audios ilegales, filtraciones, personajes marginales y mugre de la más variada, es muy oportuno el recordatorio de Palermo. Porque de golpe, como si fuera un mecanismo sincronizado, estimulados por la propia política oficial que sigue vendiendo política tradicional como si practicara otro deporte, surgen voces que vuelven a señalar a los desaguisados institucionales, la corrupción, el malestar social y la insatisfacción como males propios del sistema democrático. Y en lugar de fomentar la participación popular como remedio insustituible para sanear los vicios de la mala práctica política, fomentan la abulia de los ciudadanos. Cuanto más lejos se muestran los supuestos profesionales del poder, de las necesidades e inquietudes de la sociedad, más se debilitan los mecanismos propios de la representación. Lo mismo sucede con los disturbios que se han visto en los últimos días en los actos de campaña. Otra vez, como en el fútbol, se pueden cerrar los estadios, privar a la gente de sus derechos y entregar las canchas a los barrabravas, o, por el contrario, encarar las soluciones acordes para que aquellos que lo deseen tengan la seguridad que les corresponde por derecho propio. Mirando el caso Españolo, el ex titular de la Administración Nacional de Discapacidad, Andis, todavía estamos esperando una explicación coherente a lo ocurrido. Un funcionario del gobierno, un amigo del presidente, habitual visitante de la intimidad del jefe de Estado en la Quinta de Olivos. ¿Cómo es posible que a 2 semanas de su place a la clandestinidad, luego de hacer gravísimas imputaciones sobre corrupción oficial, no tengamos una respuesta política más o menos coherente de lo ocurrido? Por supuesto que los delitos denunciados, de ser ciertos, tendrán que seguir el curso que la justicia resuelva. Pero nada tiene para decir el presidente, nada tiene para explicar el gobierno. Hasta ahora el silencio ha sido estruendoso. Eso sí que daña la confianza en las instituciones, en la política, en los valores republicanos. Javier Milei fue el emergente del cansancio social. Generó expectativas en 1/3 de los votantes porque se presentó a sí mismo como una tormenta que venía a sacudir los viejos vicios del sistema clientelar. En segunda vuelta, más de la mitad optó por correr el riesgo de cambiar el modelo hegemónico de 2 décadas. Sus primeros pasos fueron acompañados incluso por el entusiasmo de muchísima gente y el desconcierto de otros tantos. Sorprendió luego, en su primer año, demostrando muñeca para lograr acuerdos con buena parte de la política tradicional, dando un giro de pragmatismo que pareció despejar las dudas de quienes lo imaginaban saltando sobre los escombros del viejo andamiaje de lo que el libertario llamaba la casta. Por su parte, la economía, que es una ciencia bastante ajena al romanticismo, permitió algunas muestras, no podría decirse de entusiasmo, pero sí de apoyo y de asombrosa paciencia ciudadana. O como señala también Vicente en ese reportaje, Vicente Palermo,
abrió expectativas, ya que no había nadie más en quien creer. Todo eso fue enturbiando en los últimos meses, y particularmente en los últimos días. La campaña electoral, además de escuálida en participación, es una apuesta ajena al sentir ciudadano. Parece un coche viejo al que hay que empujar para que arranque. Es un espectáculo que espanta a la ciudadanía independiente y que aparece nuevamente materia de grupos interesados en copar la parada. La tribuna está vacía, para volver al lenguaje fundolero. Nadie parece, en las cúpulas partidarias, interesadas en que la democracia se nustra de vida. Hay algo de resignación, o peor aún, de falta de interés en darle vitalidad. Como si a nadie le importaran los bajos índices de participación en los comicios. No se escuchan voces preocupadas por el ausentismo, como si no les importara, o peor aún, como si quisieran que el juego lo terminaran definiendo unos pocos. No es la democracia lo que no funciona. Son los dirigentes los que están fallando. Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Sin una sola falla. Buen mediodía de domingo, día de lluvia, día que nos gusta a Santiago Kovadlov y a mí. Miramos a través del vidrio. Hoy tuvimos que sortear algunas dificultades, por supuesto, pero teníamos paraguas, que es lo más importante. Estábamos a cubierto. Si hiciera falta un salvavidas. Eso. Pero acá estamos, en el barrio de Palermo, en la 1110, claro, haciendo lo que nos gusta. No gusta. menos dificultades ha tenido Mónica, pero también aquí está. Hola estoy. Mónica, ¿cómo va? A mí también me gustan los días de lluvia. Bueno, somos cuando tres. no tengo que salir a ningún lado. No, Cuando me pero puedo quedar sí. en casa, leer un libro, bueno, mirar la lluvia es por la cierto. ventana. Es cierto, es cierto. Está bueno. Muy bien. No me los imagino con los salvavidas, sorteando las Bueno, dificultades. Bueno, pero ya verán. En algún momento. Sí. Bueno, Bueno, Mónica, vamos a presentar este ¿cómo no? programa como se debe. Como corresponde. Eso. Les damos la bienvenida, como siempre, a nuestros queridos oyentes y los acompañamos hasta las 14 aquí en la 1110 en Haciendo Pie. En la operación técnica, Gabriela Garrido, coordinación de aire, Andrés Terrile, y nos acompaña también Agustín Sarabi, porque hoy es el último domingo que nos acompaña Andrés Así Terrile es. en la coordinación de aire. Bueno, Andy se va a la semana, así que le mandamos un cariño inmenso. Está acá acompañándonos hoy en este domingo. En la producción, Gabriel Matera, producción general, Mechita Laguna, coordinación artística, Raquel Aparicio, locución, Mónica Ferreira. Y como siempre les dejamos la recomendación para que lo sigan a Jorge. Su perfil en la red social X es @Jorge Sigal. Haciendo Pie. Porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de las cosas. Es doctor en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, máster en Periodismo en la Universidad de Barcelona y en Columbia University. Ha sido coautor y compilador del libro Fantasma de Palacio, escritores de discursos presidenciales de América Latina y del libro En la nave de la ciberdemocracia, polarización, sesgos y mediatización en la era digital. Acaba de publicar Las otras verdades, su primer trabajo en el que combina el ensayo con los recursos de la ficción y de la historia. Estamos ya en contacto con Gonzalo Gogo Sarasqueta. Hola Gogo, ¿cómo estás? Santiago y Jorge te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola estás? Jorge, hola Santiago, un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, en principio, Santiago, yo, si te parece, lanzo la primera pelota para nuestro amigo Gogo.
Eso es, vamos a porque nuestros oyentes sepan que cuando hablamos de gogo, Es hablamos gogo. de Santiago, y cuando hablamos de Santiago no hablamos de gogo. No hablamos, no aclares, por favor, no aclares que vos podés ser totalmente, vamos a complicar todo. Este es gogo, Zaraqueta. Eso es. Santiago, olvídate, Santiago hay uno solo. Bueno, la madre de él no diría lo mismo. Gogo, te empiezo así. Hemos leído con atención muchos de tus trabajos, particularmente un último reportaje que te hicieron en el diario Clarín, y mientras daba mi primer paso en este programa, me preguntaba si estamos perdiendo el sueño democrático. Y te lo traslado. Bueno, a ver, ahí hay un tema que la democracia representativa liberal está diseñada para que el juego entre diferentes sea en el centro del espectro ideológico, ¿no? Donde se puedan tejer acuerdos. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando últimamente en Occidente? Y esto se llama polarización, que es la polarización cuando los incentivos, tanto materiales como simbólicos, están en los bordes del espectro ideológico, o la política cree que está en los bordes y no en el centro. Uh-huh. Entonces lo que estamos viendo está crujiendo este sistema de representación diseñado para el centro, y pasan las cosas que pasaron en Plan Alto en Brasil, lo que pasó el 6 de enero del 2021 en Estados Unidos, y claro que ahí estamos frente a un problema de lo que es la democracia como nosotros conocemos. Después obviamente hay otros tipos, el significante democracia tiene otra acepción para Víctor Orbán en Hungría, tiene otra acepción para la dictadura de Maduro en Venezuela, pero la democracia nosotros creemos donde está garantizada la libertad de expresión, la libertad de circulación, la libertad de asociación, esa democracia hoy en día está en crisis. Vos planteás en uno de los reportajes que te han hecho, creo que en el mismo al que se refería Jorge, que en este momento lo que la dirigencia política busca, después de haberse desplazado del centro hacia los extremos, es representar la ira pública, el resentimiento, los llamados de los perdedores de la globalización. ¿Por qué no nos explicás un poquito eso? Bueno, claro, está bueno el tema. Vivimos en una era en la que la ira organiza el espacio público, y fíjense que no digo debate público. ¿Por Uh-huh. qué no digo debate público? Porque justamente lo que estamos viendo hoy en escena son, yo le digo esto más en un paper, son más contrarrelatos que relatos políticos. ¿Qué quiere decir contrarrelatos? Que la negatividad es el pegamento con el que se construyen las identidades colectivas, el rechazo al otro, esta idea de que ya no hay utopías sino distopías. Se trata de alertar siempre sobre el escenario oscuro que si gana el otro se va a producir, ¿no? Uh-huh. Y entonces quien descalifica de manera más brutal es quien articula mejor el grupo, ¿no? Mario Riorda, un colega, habla de brutalismo comunicacional, y yo estoy de acuerdo con esta idea. Se hace cada vez más difícil hablar, y esto, Santiago, es algo que yo te he seguido bastante, de este debate, de este intercambio racional, virtuoso, crítico, ¿no? Al estilo Habermas. Sí. Se hace cada vez más difícil hablar de ese debate público. Lo que estamos viendo es diferentes contrarrelatos, diferentes miedos en danza que intentan que se le tenga más miedo al de enfrente. Por eso es que creo que lo que hoy tenemos es más una cultura del agravio en la política, y es una especie de concurso de falacia ad hominem, ¿no? Se ataca a la persona y no al argumento. Es como que argumentar, digamos, que ya no está de moda. Gogo, me hace preguntarte esto, si de alguna manera las poblaciones de los países democráticos están cediendo su propia soberanía. Es decir, finalmente hablamos de democracia, pero nos comportamos con líderes que parecen dictadores. Bueno, esa es una duda, y si uno ve la biblioteca, digamos, de ciencia política, comunicación política, esta polarización, que sí hay estudios que miden la polarización, hay un estudio Llorenti y Cuenca muy bueno, que mide cómo se han polarizado los países, si esta polarización nace por arriba o nace por abajo. Y acá está algo que recién hablamos, que es el tema del liderazgo. Si los liderazgos no tendrían que ser contracíclicos para desactivar esa polarización. Lo que hoy en día estamos viendo, más allá de que hay una parte de la biblioteca que te dice que nace en la sociedad y los liderazgos hoy en día lo único que hacen es representar esa bronca, o nace desde los liderazgos y la sociedad va atrás, más allá de esa discusión,
Lo que sí estamos viendo que los liderazgos hoy en día nos están demostrando, y a izquierda y a derecha, populismo de derecha, populismo de izquierda, que no están para desactivar esa bronca, sino que están para retroalimentarla, ¿no? Claro. Y alimentarse, digamos, de esa ira. Ese es el problema que estamos teniendo hoy en día, y detrás de esto claramente hay un debate también tecnológico que para mí es como el elefante, porque me dedico a la comunicación, pero es el elefante que está en la habitación y que nadie habla, que es el tema de los algoritmos, ¿no? Los algoritmos que por un lado te ayudan y optimizan tu tiempo y esfuerzo para que encuentres las cosas más rápido, pero por el otro lado se están haciendo incompatibles con el cruce entre personas diferentes en el debate público digital. Entonces ahí se producen, creo que esto ya lo hemos escuchado bastante, pero las cámaras de eco, y las cámaras de eco que te producen mentalidad de rebaño, que yo esté constantemente cruzándome con gente que piensa o siente parecido a mí, y que constantemente no esté poniendo en tela de juicio mis creencias, sino esté retroalimentando mis creencias. Ese debate del algoritmo y la configuración del espacio público hoy en día es crucial. Vos decías recién, argumentar no está de moda. Eso significa que el pensamiento no está de moda. Y es muy llamativa la expresión que usás, porque quien recorre tus declaraciones advierte que citás con frecuencia a filósofos, no solo a politólogos, a Habermas, a Sloterdijk. ¿Qué papel tiene la filosofía como contraparte de esta no argumentación? ¿Por qué recurrís a ella? Bueno, justamente porque intento ir más a una lectura de la realidad un poco más de largo aliento y no tan de corto aliento, ¿no? La ciberdemocracia justamente, que es el paradigma actual, es un sistema comunicacional que básicamente, no me quiero poner pesado, pero son 3 economías las que la determinan. La economía discursiva, prima el registro visual y escasean los caracteres. La economía cognitiva, que es con poco esfuerzo mental yo me informo y tomo una decisión, como por ejemplo a quién ir a votar. Veo a este tipo enojado, veo a este tipo con bronca, por ejemplo a Javier Milei, eso me alcanza para sentirme representado con él y a quién voto. Y la tercera economía, que es la economía de la atención, ¿no? Tenemos poco tiempo, dedicamos poco tiempo para absorber los contenidos. Ese perfume de época hace que justamente tengamos una lectura muy superficial de las cosas, y el antídoto, y de manera muy autodidacta y muy humilde, es que trato de ir a buscar siempre en la filosofía política, en el estante de la filosofía política, autores que como buen autores, como buena teoría, son inoxidables, ¿no? Estamos hablando de autores quizás no contemporáneos, también antiguos, y que siguen sirviendo para analizar la coyuntura. Trato de ir a perforar un poco el análisis más superficial a través de la filosofía política. Ajá. Estamos en contacto con Gonzalo Gogo Sarasqueta. Él vive en este momento en Madrid. Es doctor en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Y estaba escuchándote atentamente, me preguntaba si a esta altura lo que impera es el sueño de eliminar al otro, ¿no? Es decir, me queda boyando la idea de que para yo ser feliz, primero tengo que terminar con todos los que me hacen infelices. Esto es lo que uno ve permanentemente, por lo menos en las redes sociales. Bueno, sí, y creo, y está bueno también, es un puente también a la actualidad, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Sí. Este tema de que, y creo que lo vemos en Argentina y también lo vemos en diferentes lugares de Occidente, que estamos frente a una dirigencia, frente a unos liderazgos con poca, digamos, yo le digo como incapacidad narrativa. ¿A qué me refiero? A que han perdido la creatividad necesaria para estructurar. Bueno, parecería Gogo, parecería que el acuerdo, la idea de la convivencia entre distintos, pasó de moda, o por lo menos no está de moda en este momento. Es que esto lo llevo a una metáfora sencilla. Esto es como dialogar con el diferente se entrena. La deliberación es algo que se entrena, es como ir al gimnasio 3 veces a la semana. Ahora, si yo todos los días
y el promedio aproximado a nivel mundial es de 6-7 horas, estoy conectado a internet, me estoy manejando en una cámara eco con gente que me dice que todo lo que digo está buenísimo, que tengo razón, que mi verdad no es relativa sino es absoluta. Y claro, cuando voy al domingo al asado y me cruzo con mi prima roja o con mi prima facha, lo que ustedes quieran, y no está entrenada mi tolerancia. Y creo que ahí es donde estamos viendo que esto de dialogar con el diferente, discutir con el diferente, enojarme con el diferente en cierta medida, eso no lo estamos entrenando. Y eso es lo que desembocamos en la polarización afectiva, que a diferencia de por ahí la polarización temática que era frente al conflicto del campo, en el caso de Argentina, el matrimonio igualitario y la ley de medios, la sociedad se polarizaba por un momento, pero después se relajaba. Hoy en día la polarización afectiva ya el rechazo es total y ya no quiero ni hablar con vos. Ahora, o sea, vos escuchás música diferente, vos te vestís diferente, vos vivís en otro lugar, vos lees otros autores, ves otros medios, ya no quiero ni cruzarte a vos. Ese tipo de polarización, que es la actual, es la polarización afectiva y justamente se basa en la desaparición simbólica del otro. No te quiero tener presente en mi vida, no quiero cruzarme con vos. Ahora, hay algo profundamente primitivo en lo que estás describiendo, en este posicionamiento. Yo diría, es un fenómeno actual y al mismo tiempo sus características permiten decir de él que esto es arcaico, que esto es babélico, digamos así. Tiene que ver con la intolerancia a la presencia de la diferencia. Ahora, ¿no hay en ese sentido un retroceso profundo de una visión más compleja, de una inteligencia más abierta y más matizada, a una forma de situarse no solo ante la alteridad, sino en general ante uno mismo, que nos remite a épocas que podríamos llamar pretéritas? Totalmente, Santiago. Ahí hay un concepto que a mí me interesa mucho, que hoy lo sobrevolé, que es la mentalidad de rebaño. Digo, para explicarlo de manera sencilla. Ajá. La mentalidad de rebaño es si a las 9 de la noche nos juntamos a cenar con 3 amigos que, por ejemplo, no sé, son xenófobos, están en contra de los argentinos, ¿no? Y empieza la cena y empezamos a intercambiar relatos. A mi tía le robó un argentino, a mi primo tuvo tal experiencia negativa en argentino. ¿Qué te dice la mentalidad de rebaño? Que vos a las 9 de la noche llegaste con un piso de xenofobia y a la 1 de la mañana, cuando te vas de la cena, ese piso es más alto. Imagínense eso en las 7-8 horas que hablamos que estamos conectados diariamente a internet. Entonces, esa mentalidad privada que vos decís, que tiene miles de años, es la que hoy estamos viendo en otro dispositivo digital. Y en donde lo que importa no es tanto la argumentación, lo que está diciendo el otro, sino lo que importa es el otro, es el exogrupo, no es el indogrupo. Claro. Por ende está equivocado. El que tiene razón es el que está al lado mío. No por una cuestión de su capacidad argumentativa, sino por una cuestión de cercanía. Lo que vale es la cercanía. El que está al lado mío tiene razón, no importa la vida, y hay que protegerlo a muerte al que está al lado mío. Y el que está enfrente, por más que esté diciendo algo interesante, por más que esté diciendo algo válido, por más que esté diciendo algo profundamente argumentado, no vale. Eso lo estamos viendo hoy en día, y lo que te decía, lo que le decía hace un momento, la duda hoy en día es si eso nace por abajo o nace por arriba. ¿Nace la élite o nace el tejido sociales? Estamos hablando con Gonzalo Gogo Sarasqueta y me lleva a preguntar, Santiago, me lo pregunto yo, estamos haciendo un cuadro bastante desolador de nuestro presente y me pregunto si hay, porque hay cosas que parecen irremediables, que estemos conectados 24 horas por día ya parece irremediable. ¿Qué estás viendo vos desde las ciencias de comunicación que sería posible hacer para que esto mejorara, para que nuestra convivencia volviera a tener visos de civilidad? Bueno, para empezar creo que hay dos temas ahí. Uno me parece que es, hoy hablamos del elefante de los algoritmos, ¿no? Bueno, es ponerlo sobre la mesa que por qué no se tiene que discutir también el tema de qué comen los algoritmos, ¿no? Cómo configuran el espacio público. Ese tema tiene que estar sobre eso la significa, mesa. ¿Eso significa, Gogo, la posibilidad de regular las redes? Te pregunto porque sé que es un tema... Por lo menos debatirlo. A mí es una palabra que obviamente me incomoda, pero por lo menos debatirlo, porque es algo que pasamos de una etapa de inocencia de las redes sociales que pensamos que era una arena neutral y ahora ya estamos con una etapa más Black Mirror, distópica, digamos. Por ahí nos fuimos al otro extremo, pero bueno, en el medio hay que ver qué hacemos con eso, con el funcionamiento de los algoritmos. Y segundo, creo que hay un tema más en cuanto a los liderazgos,
Yo creo que los liderazgos tienen que ser cíclicos, tienen que representar la voluntad de la opinión pública, pero también tienen que ser contracíclicos, ¿no? También hay que ser valientes y ir en contra de la época, como lo hizo Churchill en su momento, como lo hicieron grandes líderes, insisto, de izquierda o derecha, y creo que los liderazgos también se tienen que animar a hacer pedagogía, a explicar. Obviamente nadie dice a renunciar al conflicto inherente a la política, Claro. no, pero también a tener un discurso propositivo, un discurso esperanzador, un discurso pedagógico, y también contrastar. Y creo, en esto yo soy optimista, que la ciudadanía, y lo estamos viendo en las elecciones de este año, por ejemplo en Argentina, Sí. ya empezamos a ver una saturación que ya Milei era la última estación de contención. Bueno, hoy ya vemos un grado de abstencionismo importante. La gente ya se está cansando de este juego casi discursivamente bélico, donde el otro no es un adversario, sino es un enemigo. Bueno, Claro. y creo que en breve la ciudadanía va a buscar líderes que enfríen la historia en vez de recalentar la historia, ¿no? Como en su momento lo hicieron Thatcher, Gorbachev, Adolfo Suárez en España con Santiago Carrillo, Perón en su momento con Balbín. Creo que la ciudadanía en breve va a buscar líderes que enfríen la historia y no que la recalienten. Estuvimos en contacto con Gonzalo Gogo Sarasqueta, él es doctor en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y máster en Periodismo en la Universidad de Barcelona. Y bueno, estamos ya cerrando Sí. nuestra conversación. Ha sido para mí muy interesante y muy ilustrativa. Ya lo creo. Este encuentro nos permite advertir cuáles son los riesgos que pesan sobre el sistema. Sí, muy ¿no? interesante, Gogo, y creo que esto que dijiste, por lo menos para mí, Santiago, que es un tema ríspido, el tema de la regulación. Siempre que nosotros hablamos de regulación, lo asociamos al autoritarismo. Sí, a la Bueno, censura. Gogo dice, por lo menos tenemos que discutirlo, Y claro que hay que porque el río está desbordado. Ni más ni menos. La idolatría que hoy reviste la tecnología, esta especie de Exactamente. tecnocracia en la que hemos caído, hace del medio un fin. Esto es lo que él está señalando también. Gogo, querido, muchísimas gracias por Muchas gracias, por esta entrevista. No, un gusto, chicos, y bueno, como se lo dije a Jorge, Santiago, Jorge ya lo sabe, Santiago para mí sos una referencia, y para mí poder tener este diálogo contigo es un honor, así que les agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos. Un gran Muy abrazo. Chao, chao, Gogo. Haciendo pie. Un programa que acerca. Es licenciada en Ciencias por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Escritura Creativa por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Trabaja como periodista en medios gráficos y en radio. Publicó los libros La Marea Sindical, Larga Distancia y participó en la antología Ídolos, editada por Leila Guerriero. Actualmente colabora en medios como Anfibia y Gato Pardo. Su último libro se titula ¿Cómo se puede querer tanto a alguien? Estamos ya en contacto con Tali Goldman. Hola, Tali. Santiago y Jorge te saludan. Hola, Tali. Hola Santiago, hola Jorge, ¿cómo están? Bueno, placer. muy contentos de poder tener una charla con vos, con la cronista. Vos sabés que nos interesó muchísimo leer algunas de tus declaraciones en torno a los libros que has escrito, y creo yo que la concepción que vos tenés de la crónica, lejos de lo que pareciera, uno diría, bueno, estamos ante una periodista que se aleja de la ficción, pero yo querría comenzar por preguntarte, para que nuestros oyentes se orienten, si yo no supiera que los personajes que vos tomás provienen de una realidad externa o histórica o social, cuando uno te lee, tiene la impresión de estar ante alguien que mediante su imaginación o su talento expresivo no está tan lejos de la ficción si por ella entendemos la expresividad personal. Sí, totalmente. Creo que esa es la magia de la crónica, ¿no? Que es un poco que agarra cosas de distintos, no sé, como distintos lugares, ¿no? Obviamente es periodismo, las historias son reales, como vos decías, pero obviamente usa de la literatura, digamos, la manera en la que cuenta, ¿no? Usa los recursos de la literatura para contar esas historias que no tienen ni una coma de invención. Eso también quiero aclarar, ¿no? Porque uno va a decir, bueno, ¿y cómo sabe que
él estaba vestido con una camisa azul, bueno, porque seguramente alguien me lo dijo o estaba en alguna fuente, digo, no hay nada que no sea real, pero es verdad que lo que permite la no ficción o la crónica es que justamente eso, ¿no? Toma de la literatura los recursos, ¿no? Las metáforas, la construcción de los personajes, las atmósferas, y construye desde ese lado para que no solo importe, digamos, la historia o mejor dicho, como la historia que está contando es tan importante como la manera en la que se cuenta esa historia, ¿no? Exactamente. Porque yo creo que justamente esa historia tiene peso por cómo está contada. Quizás si yo hubiera contado, no sé, quizás si una crónica hubiese empezado, digo, es como un poco lo antiperiodístico en el sentido más clásico de esa pirámide invertida, viste, que te enseñan en las escuelas de periodismo, de que en el primer párrafo uno tiene que poner como esas 5 W, ¿no? Cómo, quién, cuándo, dónde. Bueno, la crónica como que invierte un poco esa ecuación y uno va justamente dosificando esa información, y entonces en todo ese relato se construye la historia y no como, digamos, en un artículo periodístico clásico de un diario, en donde, bueno, ya uno en el primer párrafo ya sabe de qué está hablando, ¿no? Digámosle a la gente, Tali, que el ejemplo más acabado que tenemos de un periodista que hizo de esto un género muy importante fue Rodolfo Walsh, ¿no? Exacto. Quien, sí, contanos un poquito. No, sabes que justamente Rodolfo Walsh, Leila Guerriero tiene un libro que se llama Zona de Obras, que recomiendo mucho para quienes les interese la crónica, son todos, digamos, ensayos alrededor de la crónica, y ella siempre da un ejemplo de cómo empieza justamente Operación Masacre, que es como el clásico de Rodolfo Walsh, y ella siempre pone el ejemplo, digamos, cómo empieza Operación Masacre, y después dice, pero también Rodolfo Walsh hubiera podido escribir, y dice literalmente, ¿no? En 1957 un grupo de hombres, bla, bla, bla. Y ella se pregunta como, la información es la misma, pero ¿es la misma? Claro. Y ahí me parece que reside como la magia de la no ficción, ¿no? Es decir, más allá de tener la misma información, el chiste o el rulo, ¿no? Está en cómo se cuenta. Por lo tanto, en el papel, que juega la expresividad personal, porque el temperamento de quien escribe decide la tonalidad de la escritura. Esto es importante entenderlo también. Y ahora, si yo te preguntara en relación a los temas que vos tratás en tus crónicas, hay una tentativa, diría, de sostener una convicción que la mejor manera de recordar algunas de las tragedias fundamentales que vivió nuestro país es precisamente no sostenerla en el terreno puramente informativo, sino en la densidad emocional del testimonio, la densidad emocional de los hechos que ocurrieron. Esto se puede ver en relación a AMIA, se puede ver en relación a los años del proceso. Hay en vos una tentativa de encontrar en el pasado sobre el que te volcás como cronista algún indicio del presente en el que vivimos, algo que te lleve a buscar ese presente. Sí, totalmente. O sea, de hecho es lo que más me interesa. Es decir, entender cómo todavía desde el presente, digamos, siguen esas esquirlas, ¿no? De ese pasado, cómo la historia sigue como hablándonos en ese presente. Por eso, y creo también un poco volviendo a lo anterior, hablando de la crónica, creo que también lo que permite la crónica es distanciarse justamente digamos, permite escribir sobre cosas que aunque pasaron hace tantos años, permiten resignificarse, repensarse, ¿no? Como a mí me interesa reflexionar la dictadura casi 50 años después. Claro. Me interesa reflexionar la AMIA más de 30 años después, porque las personas, digamos, bueno, yo tenía 6 años cuando pasó, digo, me impactó de una manera y ahora la pienso de otra. Diana, que es la protagonista de la crónica que escribí, tenía 34 años cuando mataron a su marido, se quedó viuda con sus 2 hijas y ahora tiene 64 años, entonces también ella, digamos, transitó toda su vida y lo que, digamos, y las reflexiones que tiene hoy también, digamos, tienen una densidad que seguramente si yo hubiese hecho esta crónica hace 20 años hubiese sido otra, ¿no? Claro. Entonces, eso también me interesa pensar, cómo la distancia permite otras reflexiones de los mismos hechos que seguramente
en otros tiempos esas mismas personas, digamos, hubiesen tenido quizás otras reflexiones o por ahí hubiesen estado, no sé, más enojadas y ahora por ahí con distancia y más adultas, ¿no? Tienen otro tipo de pensamiento, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa. Estamos hablando con Tali Goldman y ahora precisamente sobre su último libro, ¿verdad? ¿Cómo se puede querer tanto a alguien? Donde ella cuenta 3 historias. Corregime, Tali, si yo me equivoco. Diana Wassner de Malamud, ¿verdad? Daniel Recanati y Ezequiel Rochinstein. Y Daniel Recanati y Ezequiel Rochinstein, sí. Daniel Recanati, claro. Sí. Ezequiel, muy bien. Viste que me tenías que corregir como buena cronista. La pregunta que te quería hacer es, como decía Santiago, estos personajes tienen en común no solamente que atravesaron la dictadura, que atravesaron terribles escenas de la democracia como el atentado a la AMIA, pasado, y también tienen algo en común, que son judíos. Y vos estás particularmente interesada en esa condición de los entrevistados. Sí, un rotundo sí, no sé bien claro. qué más decir, pero sí, la verdad es que, sabrán que mi nombre me delata, digamos, sí, ¿no? Sí, no lo quisimos decir para que lo digas vos. Claro, pero sí, Tali es la hija del rabino Dani Goldman. Dani Goldman. Exacto. Soy la hija del rabino, así se llamará mi próximo libro. Ajá. Mirá qué casualidad. es un adelanto exclusivo. Y bueno, obviamente, digamos, el judaísmo atraviesa mi vida de una manera, bueno, como digamos eso, ¿no? Como parte de mi identidad, claro. Que obviamente fue teniendo momentos, ¿no? Y bueno, como decíamos recién del paso del tiempo, sí. Yo tengo 38 años, fui madre y bueno, también hay algo de eso que un poco me reconectó por ahí con cierta parte de mi identidad. Cuando hice la maestría en escritura que ustedes nombraban, sí. Que fue la primera vez, que esa la hice en 2017, pero digamos que es la primera vez que yo empiezo a escribir ficción, o sea, mi segundo libro es un libro de cuentos de ficción. Y bueno, me reconecté un poco con mi identidad judía a través de la literatura, y eso me gusta un montón, como pensarlo de esa manera, ¿no? Porque son cuentos judíos. Y porque yo creo que en verdad uno siempre escribe, siempre la subjetividad del escritor o del periodista, yo creo que siempre se cuela en lo que uno escribe, ¿no? Así es, está presente esto a lo largo de todo lo que venís diciendo desde que iniciamos nuestra conversación. Y entonces, bueno, yo creo que lo reconecté desde la literatura. Ahora, Tali, déjame interrumpirte por esto. Además, porque vos le das una visión que mucha gente no conoce, y por eso te lo pregunto, que es que hay un tema que tuvo que ver con el judaísmo y con la represión de la dictadura, que se han hecho trabajos, se ha estudiado mucho, pero que es un capítulo muy importante en la historia de la dictadura, en la historia represiva de la dictadura, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y la verdad es que también se coló algo personal, porque mi papá había escrito un libro que se llamaba Ser judío en los 70, que yo tenía en mi biblioteca y nunca había leído, un libro que creo que tiene casi 10 años, sí. Un libro que sacó por siglo XXI. Sí, está en mi biblioteca. Y también, no sé si por un tema de cierta rebeldía de mi parte, por ahí de rechazo, no sé, lo tenía ahí en la biblioteca y la verdad es que cuando concretamente la nota de Dani Recanati, que es la segunda crónica en orden del libro, digamos, en realidad es una crónica que se había publicado, yo la hice para una revista mexicana que se llama Gato Pardo, que edita Leila Guerriero, y en realidad esa fue una nota un poco a pedido porque se cumplían 40 años de democracia en el 2023 y Leila, como sabía que a mí me interesaban temas de la dictadura, me dice, Tali, ¿por qué no me ofreces alguna nota para publicar para diciembre del 2023 vinculada a la democracia, ¿no? A la democracia, a la dictadura, bueno. Y entonces justamente como tenía que ver con la democracia, yo quería encontrar como una historia medianamente luminosa, ¿no? Como
alguna historia de alguien que haya salvado a alguien, como en mi imaginación era como una especie de Schindler argentino, digamos. Claro. Y me obsesioné con esa idea y me volví loca como intentando buscar historias, qué sé yo, hasta que en un momento, en esa desesperación, lo llamé a mi papá y le dije, che papi, vos no conocés a nadie como o a alguien que haya salvado algo, no sé qué, alguna persona, y él me dijo, yo sé que había un tipo que se llamaba Dani Recanati, que salvó a muchas personas, y ahí, bueno, empecé como una investigación que me llevó muchos meses, porque cuando uno ponía Dani Recanati en internet no aparecía absolutamente nada. Y bueno, eso me llevó a leer el libro de mi papá, eso me llevó a leer como mucho material como académico que había sobre el tema. Mucho no, miento, muy poquito material académico. Y es un poco lo que vos decís, creo que es un terreno que no está tan contado, digamos, la particularidad de como el ensañamiento de los militares hacia los detenidos y desaparecidos que eran de origen judío, ¿no? Había un ensañamiento, bueno, hay digamos, hay muchos desaparecidos judíos, digamos, de la nómina de los 30.000, hay un porcentaje muy grande de judíos desaparecidos, y digamos, está probado que eso, ¿no? Que los militares ponían en especial ensañamiento en, además, resaltar la condición de judío, ¿no? Hay algo más que tal vez valdría la pena saber de vos. Así como le preguntaste a tu padre un día, papá, no hay alguien que haya hecho algo bueno además de todo este horror o con todo este horror. Sí. No cabe sino, porque la pregunta se impone a partir de lo que te escuchamos. Y la otra cara del judaísmo, no como objeto de odio, el judaísmo como una fuente fecunda de identidad para vos. ¿Qué es? Sí. Bueno, no, creo que no lo sé y que creo que es lo que estoy buscando, ¿no? Un poco, pero hay algo en donde, digamos, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Que no me puedo escindir y que es parte de mi identidad y que la tomo en este sentido, ¿no? Digo, yo la transito mi identidad como, creo que como todos, ¿no? Como por momentos como con más conflicto, por momentos como más amigada, por momentos con más críticas, como por momentos con más, no sé, por ejemplo, ahora estoy estudiando Yiddish, que era el idioma de mis abuelos, ¿no? Claro. Y no sé, como que voy encontrando maneras de vincularme con mi tradición, con mi cultura, y bueno, la encontré como en este último tiempo también, digamos, desde la crónica. No es que escribo solamente cosas vinculadas a judío, Claro. no sé, acabo de publicar una crónica sobre Pablo Grillo, el chico que fue, que sufrió la represión policial en la marcha de los jubilados. Sí. Quiero decir, sigo escribiendo de cosas de coyuntura, pero bueno, es verdad que si yo tengo que proponer ideas o si hay temas que me atraviesan, bueno, últimamente hay algo de eso, ¿no? Que me interesa. Así que no sé, en verdad, creo que no tengo una respuesta y creo que es lindo no tener una respuesta sobre qué significa para mí la identidad, sino que creo que justamente como, bueno, también como la tradición judía, ¿no? Que es una tradición de más preguntas que respuestas, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay algo de esa pregunta que es como una especie de motor que en mí particular me motiva a seguir encontrando estas historias Y es, para una gran, contarlas. y es una gran guía para hacer periodismo. Claro, Lo que está tener diciendo Tali. preguntas. Tener preguntas, hacerse preguntas. Totalmente. Y esto tiene mucho que ver con lo que Tali está definiendo como el oficio de la crónica. Porque Sí. no es el oficio de la imaginación, es el oficio del relato bien hecho, del relato con técnicas de la literatura, pero llevado a la estricta verdad del periodismo. ¿Lo dije bien, Tali? Lo dijiste perfecto. Qué Ya puedes venir a mis Bueno, clases. qué nada suerte. menos que un veterano del periodismo como es este. Exacto, totalmente. Que yo tengo que aprender de ustedes, ¿no? No, ustedes de mí. no, en este Por lo caso... menos de Jorge seguro. En este caso, porque de verdad, Santiago, te lo cuento, para nosotros fue un gran debate en los años 80. En la primera etapa de la democracia, Claro. Tali, te lo cuento también, seguramente lo sabés, Sí, pero sí. hubo una gran discusión sobre qué era
la narración periodística. Claro. Y tuvimos grandes narradores, pero bueno, Caparrós es un gran narrador periodístico. Sí. Es ese tipo que cuenta la verdad, pero la cuenta con técnicas de ficción. Eso es. Con técnicas que podría usar la ficción, ¿no? Eso es. Esta conciliación, esta integración entre ficción y periodismo, vos sabés, Tali, que también aparece en otros campos, ¿no? Por ejemplo, hoy conversábamos con un politólogo, Gogo Sarasqueta, que ha escrito un libro titulado Las otras verdades, donde también opera con ficción y realidad. Esta ruptura de las fronteras, que no implica confusión de los géneros, me parece que es muy saludable, porque tiene una sensibilidad orquestal, está abierto a un pluralismo de recursos, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, y a mí, yo también es donde me siento más cómoda, ¿no? Como que los géneros así más híbridos, ¿no? Como no categorizar tanto como, bueno, esto es una novela, esto es un... Claro. Como también en esos terrenos donde también, qué sé yo, opera la poesía, ¿no? Como opera, o sea, un montón de cosas, como un montón de recursos están puestos al servicio de la escritura, ¿no? Como... Pero déjame poesía, Tali, déjame que te diga algo. Lo que está diciendo Santiago, lo que te está preguntando Santiago, o por lo menos yo también interpreto, que nos lleva a un territorio. Estamos en una época donde contar, y mucho menos contar bien, no está muy de moda. Estamos en la época de la síntesis, estamos en la época de las redes sociales, Total. Estamos en la época de la consigna, de la opinión, de la opinología. ¿Cómo te llevas con todo eso? No, o contra todo eso. Bueno, o sea, bueno, es lo que es y uno aprende a transitarlo, pero por eso yo como que también elaboré una teoría y creo que, y lo dije, que para mí la crónica o la no ficción o la literatura en general, ¿no? Son como una especie de resistencia en este contexto de inmediatez, de lo que ustedes están diciendo, ¿no? De la consigna, de la opinión sin procesar, ¿no? Como una cosa muy, como que creo que ahora es el tiempo eso, ¿no? De la comida chatarra en un sentido metafórico, ¿no? Como de lo chatarro todo el tiempo sin procesar, y yo creo que volver, digamos, esto, ¿no? Como hacer periodismo en este sentido, contar estas historias, tomarse tiempo para investigar, tiempo para conocer a las personas, tiempo para escribir, aunque todo eso implique también hacer una tarea titánica, porque obviamente nunca te pagan nunca te pagan lo suficiente para hacer todo esto, pero bueno, siento que es una manera también de resistir a esta época en donde se piensa que es todo lo opuesto, ¿no? Entonces hay algo en este trabajar como más pausado, más elaborado, más pensado, que creo que va un poco contra la corriente de la época, y yo me siento como a gusto también. Tali... No es que no me sienta a gusto con las redes y todo, o sea, Entiendo. las usamos. No, pero también conocer las virtudes de la lentitud. Sí, total. Tali Goldman, autora de, decime el título de tu libro por última vez. ¿Cómo se puede querer tanto a alguien? Editorial Eso. Paisanita, y bueno, está en la mayoría de las librerías, la verdad. Muy bien, Se puede conseguir. Muy bien pasado el aviso. Te mandamos un beso enorme. Muy grande, un gran cariño. Y ya que vos lo dijiste, Santiago, mandémosle saludo a Dani Goldman. Un saludo a nuestro Le rabino, mando. Dani Por Goldman. supuesto. Espero que esté escuchando, Esperemos que y él sí. también me mandó muchos saludos para ustedes. Claro que Un sí. gran cariño y gracias por tu tarea y el modo de concebirla, Tali. Gracias a ustedes, muchas gracias. Haciendo pie, una búsqueda, algunas propuestas y muchas dudas para pensar.